Bien, vamos a dar inicio al segundo panel de esta mañana, que es el panel en el que hemos invitado a dos grandes profesores, dos grandes académicos de dos países amigos, de Colombia y de México. Acuérdense que al principio yo les dije que la persona de México no había llegado, pero ya llegó. Aquí lo tenemos entre nosotros a nuestro amigo. El panel que viene a continuación es un panel que va a estar formado por quien va a empezar, es Jorge Martínez, ya lo voy a presentar, de la Universidad de La Salle de Colombia, y el profesor Francisco Calzada, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ellos nos van a hablar acerca del rol de la academia en la evangelización de la juventud. Al igual que en los paneles anteriores, cada uno de los presentadores va a tener alrededor de 30 minutos para exponer, para luego dar paso a preguntas, a comentarios de los asistentes. Parto presentando a nuestro primer invitado, profesor Jorge Martínez de Colombia. Él es postdoctor en bioética de la Universidad del Bosque y postdoctor en filosofía de la Universidad de Cádiz. Tiene estudios de postdoctorado en ciencias sociales en el CINDE y la Claxo y es doctor en filosofía en el tema de historia de la subjetividad de la Universidad de Barcelona. Además tiene el doctorado en ciencias sociales, niñez y juventud de la Universidad de Manizales. Es investigador docente en temas de epistemología, ética, políticas públicas, biopolítica, estudios sociales de la religión y la subjetividad. Miembro del Grupo Internacional de la Claxo, Territorios, Cuerpo, Espiritualidad, miembro de la Red Internacional de Investigadores en Subjetividades Políticas y pertenece a la Red Iberoamericana de Foucault, de la Red de Biopolítica y la Red de Bioética de la UNESCO. Actualmente se desempeña como profesor titular en la Universidad de La Salle, en Colombia. Bienvenido, Jorge, y te escuchamos. Bueno, ¿te escuchan? Bueno, antes de comenzar quisiera darles un dulce colombiano para este momento que van a tener. Entonces quisiera que puedan ir compartiendo esta bolsita de dulces de café colombiano. No es el café, pero es un cafecito como detalle. Si no alcanzan, aquí hay otra para más adelante. El día de hoy tenía una ponencia escrita, pero de pronto lo vamos a ir haciendo medio comentado, medio leído. La idea es presentar el tema de libertad religiosa y de educación en valores, una perspectiva para la formación docente en contextos pluralistas desde los estudios sociales de la religión. Un poco, el apuntador tiene, no tiene luz, ¿no? ¿Sí? No tiene, esta es una apuesta que estamos haciendo en la Universidad de La Salle. Ustedes la pueden ver al fondo de la diapositiva. Esta es nuestra universidad en Colombia y básicamente es una apuesta que hacemos como institución en dos programas, uno que es de maestría y el otro que es de doctorado en estudios sociales de la religión. Hasta el momento este programa tenía una lógica de presencialidad y a partir del próximo año va a tener algo que se llama un modelo híbrido que implica distancia virtual. Entonces, de pronto los proyectos que ustedes vieron afuera decían presencial, pero ya en la actualidad, para el próximo año, es esta modalidad distancia virtual. Quiero comenzar diciendo cómo hacemos
a partir de la pregunta que me hizo Francisco, en el café, me dio la entrada para plantear lo que quiero exponer. La Universidad de La Salle es una universidad de confesión católica, sin embargo, reconoce la pluralidad y la diversidad del campo religioso, de tal manera que su apuesta de formación pasa desde pregrados hasta posgrados. Esa formación la realiza a partir de un departamento que está ubicado en la Escuela de Humanidades y Estudios Sociales. Este departamento tiene el nombre de la universidad, es decir, es el Departamento de Formación Lasallista. La formación lasallista entonces se da en la universidad a partir de 3 o 4 más bien áreas al interior. Un área que sería propiamente el área de formación lasallista, que tiene una asignatura que tiene por nombre Identidad Lasallista. Y los estudiantes de todos los pregrados, ¿sí? Pregrados llamamos en Colombia las carreras iniciales, ¿sí? El primer momento de formación universitaria. Allí se ve Identidad Lasallista, donde se plantea precisamente cuál es la apuesta formativa de la universidad, su misión y visión, y también su apuesta de formación, llamémoslo así, evangélica. Posteriormente entran a un momento que se llama humanismos, humanidades, que aquí tienen diferentes a una diversificación de espacios, pero su apuesta es precisamente reflexionar lo humano en todas sus dimensiones. Se pasa a otro espacio, se tiene otro espacio que se llamaría culturas religiosas, y allí en culturas religiosas es donde nace esta apuesta de maestría y doctorado que me permite hoy proponerles la charla que está allí. Y posteriormente tiene un espacio que se llamaría éticas, ética en la profesión, y primero ética general, ética y política, bioética, se trabajan allí, y se tiene otro espacio que se llamaría ética en las profesiones. Ese en las profesiones tiene un énfasis allí en las. Es decir, no hacemos deontología o normatividad sobre las profesiones, sino el sentido que tiene la ética en las profesiones. Es decir, es el sujeto ético el que de alguna manera configura la profesión y no las normas las que configuran al sujeto ético. ¿Sí? No está hecho el hombre para el sábado, el sábado para el hombre. Un poco en esa dimensión. Posteriormente, para todos los posgrados, allí en Colombia, eso no es a veces muy conocido en otros países, nosotros tenemos en posgrados algo que llaman especializaciones. No es muy conocido de pronto en Europa ese espacio. Sin embargo, las especializaciones, algunas hacen tránsito a maestrías, máster, ¿sí? Y tenemos doctorados. Allí es donde hacemos esta apuesta, y en esos espacios se da un espacio concreto que se llama humanismo y ciencia. Y es un diálogo plural y respetuoso entre las ciencias, los saberes y las disciplinas, y las humanidades desde una lectura lasallista. Con eso entonces quería como plantear cómo está organizada la formación concretamente en este espacio universitario de la Universidad de La Salle. Sin embargo, mi apuesta de formación, de reflexión, quiere pasar primero por una reflexión que se da en el marco del artículo 18 de los derechos humanos. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectiva, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observación. Regálame un segundo que se me bloqueó el computador. Este derecho fundamental se representa y ha sido el derecho de profesar y confesar la religión, sino que también es vivir públicamente la misma. Este derecho es crucial en el contexto global, que cada vez es más multicultural y pluralista, donde la diversidad religiosa se convierte en una característica estructural de las sociedades modernas. En Colombia se garantiza este derecho a través de la Constitución, en su artículo 19.
se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Allí ya se está haciendo una enmarcación de que la constitución política permite la diversidad en términos de esa reflexión. Si bien hay una tradición muy fuerte en Colombia de la religión católica, esta reflexión nos permite ampliarla y permite precisamente lo que llamaríamos la diversificación del campo religioso. Entonces, este es el mapa de Colombia. Para los que no lo conocen, están cordialmente invitados. Tenemos un país muy diverso, es decir, está ubicado en el punto ecuatorial, ¿sí? Entonces no tenemos estaciones, tenemos una ciudad que se dice que se llama la eterna primavera, que es Medellín, ¿sí? Siempre está así. Cartagena, que para algunos es muy conocida, o por lo menos la han escuchado, y otros, Bogotá, que es la capital. Sin embargo, tenemos también una isla muy interesante que es San Andrés, y no estoy haciendo promoción turística, pero cordialmente invitados a Colombia. Aquí lo que quería plantear, esta es una encuesta que se realizó finalizó antes de la pandemia de 2019, y se hizo un análisis de cómo está la diversificación del campo religioso en Colombia, que no es ajeno a lo que nos está pasando en América Latina y, por qué no decirlo, también globalmente. Siendo un país que se denomina católico, tenemos solo el 57.2% de la población que a esta encuesta se dijo soy católico, es decir, y tengo prácticas, ¿sí? Prácticas católicas, porque ahí entra la discusión, ¿no? Yo me puedo denominar católico, pero mis prácticas no tienen que ver con el catolicismo, simplemente soy católico porque mi familia me bautizó, ¿sí? Entonces ahí hay un análisis. Un 19% de lo que llamaríamos ahí, pues la encuesta tuvo un sesgo porque unió a todos los evangélicos y los pentecostales como si fueran lo mismo, pero hizo esa pregunta y entonces dice que es un 19% creyente pero no afiliado a ninguna, dice 13%, agnóstico 3%, ateo 3%, testigo de Jehová, hicieron esa diferencia, al 1%, adventista 1%, protestante 0,9% y otra 0,9%. Esto lo muestro para mostrar básicamente la diversificación del campo religioso en este momento. La pregunta que nos estamos haciendo es qué hace un profesor, ¿sí?, católico reconociendo la diversificación del campo religioso. Entonces, de 10 personas aproximadamente 6 son católicas, 2 evangélicas pentecostales y una creyente pero no afiliada a alguna religión, y la otra pues queda ahí en esa incertidumbre. No hago para que no se me bloquee. Teniendo en cuenta eso, entonces, digamos que quisiera hablar en este momento de la libertad religiosa y la educación en valores. La libertad religiosa como un derecho humano, ya lo acabamos de plantear, es decir, la apuesta es a despensa cómo un educador católico puede reconocer la libertad religiosa, donde en Colombia tenemos un marco legal, pero digamos que se ha dado una, llamémosla evolución, a mí no me gusta a veces ese término, pero es el que se usa a veces, de como si fuera un progreso, no, más bien hay un devenir continuo de los estudios sociales de la religión en América Latina, México, Argentina, Chile, Colombia, sobre todo, y Brasil, no se me olvide Brasil, han estado analizando de una manera muy fuerte desde diferentes disciplinas lo que llamaríamos el hecho social religioso. Entonces, es un hecho que hay religión, ¿sí? Se vive y se manifiesta de múltiples maneras, y si bien en la modernidad se dio un discurso de la secularización como una cierta separación entre el Estado y la religión, la práctica en América Latina la vemos en un país como México o Uruguay, ¿sí?, que se confiesan desde su constitución, desde hace un muy buen tiempo, seculares, muchas prácticas religiosas, y sobre todo de lo que algunos autores, ahí también hay toda una discusión, han llamado religión popular, pero que implica una religión vivida, una religión que se manifiesta y que hace integraciones
que hace hibridaciones, que hace relaciones entre la propia religión con otras. Y allí entonces, en ese marco, la idea es mirar esa interacción entre religión y educación y valores en la subjetividad docente. Llamamos subjetividad, y entonces aquí ya entramos en el plano un poco conceptual y filosófico para decir que la subjetividad es el pliegue que se hace de unos discursos que están afuera y el sujeto asume o internaliza, ¿sí?, de tal manera que le permiten pensar, decir, hacer, inclusive creer, que es lo que nos interesa, desde unos discursos externos. Entonces, ¿cómo se ha plegado y cómo se ha configurado eso? Decimos que hay un desafío en ese marco para el educador católico. Un desafío de la educación en valores en los espacios católicos. La educación en valores en espacios católicos experimenta un desafío de promover precisamente el diálogo intercultural e interreligioso y acompañar procesos de construcción de subjetividades comprometidas fundamentalmente con la justicia social. Mira que ahí hay una apuesta bastante interesante. No podemos desconocer el ámbito de nuestras creencias, pero no podríamos desconocer el ámbito de las creencias de otros. De tal manera que la formación docente se vuelve comprensiva y de alguna manera la idea es que pueda ser también interpretativa desde las lecturas éticas y culturales en las cuales estamos inmersos. Es decir, en este momento histórico no podemos creer que somos los únicos dueños de la verdad ni los únicos dueños de la fe. Esa discusión medieval fue muy fuerte, pero hoy en día tenemos que reconocer, y el mismo Papa lo ha dicho históricamente, es decir, no hay una única verdad en términos de esa construcción de la fe, ¿sí? Es decir, entonces allí tenemos que reconocer que tenemos unas creencias, pero respetamos el marco de las creencias de los demás. De tal manera que la formación de futuros educadores puede implicar básicamente esa comprensión y esa implicación, donde el marco teórico que se ha dado desde los estudios sociales de la religión nos permiten, yo no sé por qué se ve un poquito, no sé si ustedes ven como yo, no sé si se puede mejorar, ahí tal vez se mejor. Precisamente en los estudios sociales de la religión la idea es promover un marco de reflexión teórica donde los sujetos podamos reconocer primero qué significa religión, ¿sí? Decimos la religión católica, pero y nombramos las otras religiones, las otras creencias y las otras espiritualidades como religión o no religión, pero lo hacemos siempre desde una lectura que ha sido católico-céntrica, ¿sí?, eurocéntrica, desconociendo otras posibilidades. Muchas veces nos movemos aquí. Y entonces, en este campo de posibilidades, la idea es generar dinámicas multireligiosas e interreligiosas en la reflexión. Una configuración del espacio social donde las prácticas integradoras nos permitan una implicación para la educación. Es decir, si bien yo reconozco mi marco de fe, tendría que reconocer también el marco de creencias de los otros sujetos. Y entonces ahí es donde hablamos de una educación que implica una dinámica multirreligiosa, educación especialmente en términos del respeto, de la diversificación, del diálogo entre las diferentes creencias. Ese diálogo de diferentes creencias nos lleva a pensar precisamente qué es la educación en valores. Reconocer que esa educación en valores pasa por qué es lo que valoramos, es decir, qué es lo que de alguna manera asumimos como digno y que nos permita a nosotros movernos. Reconocer en ese marco la educación en valores, especialmente en contextos de multiculturalidad, nos lleva a la integración de los valores evangélicos en la educación católica, donde esta educación que es católica, cada uno la tenemos, permita formar sujetos comprometidos fundamentalmente, y vuelvo a la misma expresión, con una justicia social. Yo creo que no hay nada más, una apuesta más fuerte por la justicia social que el discurso evangélico, el discurso del evangelio. Y allí entonces en esa es la posibilidad de ser sujetos como docentes comprometidos con el respeto y con el prójimo.
ya escuchamos esta mañana qué significaba un poco esa reflexión del prójimo, ¿sí? El próximo, el que está allí, pero que muchas veces el prójimo es desconocido, ¿sí? Porque el primer prójimo soy yo, ¿sí? A veces nos desconocemos a nosotros mismos. ¿Y cómo vas a acompañar a otros? Le decía Sócrates a Alcibiades, cuando no te conoces a ti mismo. Sí, ahí sí. Bueno, y entonces allí en esa misión, esa misión de la Unión Mundial de Educadores Católicos promueve precisamente, ha venido promoviendo, estaba haciendo el estudio, el seguimiento a una inclusión de los principios religiosos en el currículo educativo, ya lo escuchábamos anteriormente, pero para fomentar precisamente tal vez una ética que implica una lectura de la ética no solamente como una moral, ¿sí?, sino la ética como una práctica reflexiva de la propia libertad, donde en la propia libertad nos configuramos en respeto hacia la diversidad. En este sentido, entonces, encontramos una tensión muy fuerte en este momento, históricamente hablando, entre los valores religiosos y el respeto a la diversidad. Esa idea de promover precisamente una noción de subjetividad, donde se constituye el sujeto precisamente desde sus propias prácticas. Mario, me dirás en qué momento, cuando ya veas que el tiempo está agotando, para pensar la identificación del profesional docente en entornos multiculturales. Creo que ahí es una apuesta, es decir, cómo nos formamos como sujetos, cómo nos hemos formado como docentes, que somos capaces de acompañar otros procesos en el respeto y la diversidad y el reconocer los múltiples marcos de interpretación, cuando desde mi posición solo asumo que hay un solo marco de interpretación del mundo. Ahí hay un punto fuerte, es decir, ¿cómo reconozco al otro si no reconozco su diversidad, si no reconozco su multiplicidad, si no reconozco que en el otro también hay posibilidades de otras formas de entender la vida, la verdad y Dios mismo? Entonces ahí hay una apuesta precisamente de pensar que en unos estudios sociales de la religión, que no se centran en lo teológico, pero que reconocen la teología, porque precisamente una de las apuestas es reconocer que el marco político en el que hoy nos movemos es una teología política. Hoy vivimos una teología política en términos globales, la forma en que nos constituimos políticamente y las formas de gobernanza pasan por unas lógicas teológicas, pero que no son las lógicas teológicas únicamente, digámoslo así, doctrinales, sino en prácticas concretas de un poder que podríamos llamar pastoral y que está allí organizando nuestras formas de gestionar la vida. En ese sentido, entonces, hablamos de un diálogo, es decir, tenemos que entrar en un diálogo cooperativo y muy amplio entre el Estado y las organizaciones religiosas. Hace muy poco dirigí una tesis doctoral sobre las organizaciones basadas en la fe, por ejemplo, Cáritas, ¿sí? Entonces, las organizaciones basadas en la fe operan de alguna manera como un dispositivo que gestiona precisamente unas cooperaciones en términos de áreas como la educación y la asistencia social. Es decir, aquí se está haciendo una presencia gubernamental, pero también de asistencia social en términos de una justicia social. La Iglesia y las comunidades religiosas, en otra investigación que hicimos en el marco de la pandemia, nos dábamos cuenta de que las que mayor gestionaron los procesos de acción social fue el sector, así lo llamamos en Colombia, el sector religioso, no solamente católico, sino el sector religioso. Es decir, allí hay una presencia activa y muy fuerte que quizás el Estado mismo, en el marco de la pandemia, no hubiera podido acompañar tan fuertemente como lo hicieron. Hay una investigación que está en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales llamado CLACSO, muchos de ustedes lo conocen, pueden aquí consultarlo, se llama el acontecimiento pandémico, como aquello que emergió en ese momento y la forma en que los líderes religiosos abordaron precisamente en este momento. Entonces, allí creo que se vuelve lo más humano es acompañar ese proceso y no hay cristianismo que no sea
fundamentalmente primero en humanismo, haciendo una paráfrasis de Sartre sobre el existencialismo, pues el cristianismo es fundamentalmente un humanismo. Pero no hay un solo humanismo, ¿sí? Hay múltiples formas de entender lo humano. Hoy hablamos de lo poshumano, de lo transhumano. ¿Y eso qué significa en este momento histórico? Pues creo que nosotros como docentes, que tenemos una formación o que tenemos un compromiso en nuestras instituciones católicas, debemos formarnos precisamente en toda esa reflexión. Entonces hay un llamado precisamente a que tenemos que formarnos. ¿Cómo puedes acompañar a otro cuando todavía no te conoces a ti mismo? Epimelei auto se dice en griego. Entonces, en ese sentido, el papel de la religión en la configuración de prácticas políticas. Creo que hay un papel fuerte en este momento en la reflexión de lo que son la acción social religiosa en términos de las políticas públicas. Por eso, el campo emergente de los estudios sociales de la religión es la invitación que les estoy haciendo. Es decir, la invitación que les estoy tratando de plantear es reconozcamos el campo emergente de los estudios sociales, reconozcamos la diversificación del campo religioso, reconozcamos de alguna manera por qué el otro cree lo que cree, ¿sí? Y allí entonces también me fundamento en mi fe. A nuestros estudiantes de maestría y de doctorado les decimos, aquí vamos a hablar inclusive vamos a hablar de las posturas que hemos llamado ateas, para reconocer por qué el otro no cree y por qué ha dicho que no cree, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la configuración que tiene Freud, Nietzsche o Marx de Dios? ¿Por qué lo nombraron de esa forma? Y creo que la formación implicaría no debilitar mi fe, sino por el contrario, reconocer que en un marco teórico yo puedo pararme acompañado. Ahorita hacía una pregunta sobre la fe, y es que si mi fe no se pone de alguna manera en cuestión, ¿sí? Kierkegaard decía, el filósofo cristiano, ¿sí? Decía de alguna manera que la fe es ese salto de la razón, ¿sí? Pero confiando en que Dios va a extender la mano. Pero es ese salto, es un salto que hay que dar de alguna manera. Y para poder reconocer precisamente esos saltos es necesario también reconocer todo un marco teórico que implica la diversificación del campo religioso y lo que implica, por ejemplo, en América Latina, los estudios sociales de la religión, reconociendo el hecho social religioso independientemente. Entonces, en ese sentido, hablamos de una religión y una subjetividad docente que implican herramientas para la comprensión. Es decir, necesitamos herramientas para comprender lo que nos está pasando como sociedad, ¿sí? Como cultura, como educación. Hoy hablaban de muchas crisis en la educación, pero necesitamos muchas herramientas que permitan reconocer cómo me configuro yo también en mi subjetividad docente. Porque a veces puede pasar lo siguiente: yo puedo tener un discurso y mis prácticas son otras. Entonces, cuando vemos nuestras instituciones educativas católicas, tenemos un discurso católico, pero nuestras prácticas son eminentemente neoliberales, ¿sí? Son prácticas capitalistas de atropellar al otro, ¿sí? Son prácticas en las cuales nuestro discurso presenta al Dios puro y trino como como persona, pero a las personas que tenemos al pie las tratamos como obreros, ¿sí? Como esclavos, perdón, no como obreros, sino como esclavos, ¿sí? Entonces, pues, por un lado, nuestros discursos van por un lado, pero nuestras prácticas van por el otro. Y entonces, ¿qué cristianismo estamos predicando aquí? A mí me gusta una expresión de los cristianos anónimos, porque a veces los cristianos anónimos son aquellos que viven una fe, pero muchas veces no hablan tanto de ella, sino en sus propias expresiones se configura esa fe. Hace muchos años conocí a una persona, Jordi Cusó, con un nombre concreto. Yo hablaba con él, iba a conferencias, trataba, y un día me dijo: me acompaña a mi parroquia en Barcelona. Y yo, ¿cómo así? Yo soy sacerdote. Llevaba tiempos en conferencias, en charlas, él hablaba de la paz, en fin. A mí me sorprendió gratamente ver
que su discurso no decía cristianos, católicos, transfórmense, sino que su práctica concreta. Y solo ese día, porque tenía, él no me podía dejar en el hotel donde yo estaba, no, tengo que ir a... Creo que a veces hacemos más con una práctica que con un discurso, porque son las prácticas las que configuran los discursos y no los discursos los que configuran las prácticas. En ese sentido, entonces, hablamos de una pluralidad religiosa y de una configuración religiosa. Ya me dicen que me quedan 5 minutos y tengo una multiplicidad de diapositivas, pero quisiera hablar precisamente de la dimensión de la libertad religiosa en contextos educativos, donde precisamente quizás allí hay que proponer, y ahora se hablaba de una ciudadanía. Tú lo mencionabas, Jorge, una ciudadanía. Y yo creo que hablamos de una ciudadanía, es decir, en este momento el educador católico debe formar para la ciudadanía. Una ciudadanía que no es solamente cristiana, pero que como cultura nos hemos fundamentado en valores cristianos, ¿sí? Y es de tal manera que entonces es una ciudadanía que está comprometida con el Evangelio, pero que está comprometida con principios democráticos de paz y sociedad. La libertad religiosa en este contexto se presenta entonces en los niveles educativos para contribuir al desarrollo de una ciudadanía responsable y comprometida con los valores democráticos. En ese sentido hay un papel del educador católico en la promoción de esa libertad. Es decir, hay un papel fundamental y es promover esa libertad religiosa. Quizás somos más libres cuando permitimos que el otro también tenga otras lecturas y otras miradas de mundo. Quizás el llamado, con eso sí voy a ir terminando, y esa parte, si me permito leerla, si el computador me abre. No se vayan a desesperar, por eso les traje el dulce. En el marco de esta Asamblea Mundial, dedicada a la reflexión sobre la identidad de los educadores católicos en preparación para el Jubileo 2025, la libertad religiosa y la educación en valores aparecen como principios esenciales en la formación de docentes capaces de liderar con discernimiento en una sociedad diversa y globalizada. La integración de los estudios sociales de la religión en los programas de formación docente es crucial para cultivar una subjetividad crítica y reflexiva que permita a los educadores católicos ser agentes de cambio comprometidos con la justicia social y el respeto a la diversidad y la promoción de la paz. Yo trataba de plantear ahorita una competencia, en educación hablamos de competencias. Muchas veces, no sé si aquí en Chile y si en otros países, hablan de las competencias que debemos formar en nuestros estudiantes, pero yo creo que hay una competencia que tenemos que tener nosotros los docentes. La palabra competencia puede ser de competir o puede ser que le compete, de competirle al sujeto. Le compete al sujeto en este momento reconocer la diversidad religiosa. Y la competencia que podríamos enseñar es el reconocimiento que nuestros estudiantes también reconozcan la diversidad religiosa. Es decir, que reconozcan la libertad religiosa sin olvidar nuestro propio marco de creencias. En ese sentido, entonces, el Papa Francisco les decía que ha enfatizado en la necesidad precisamente de contar, comillas, con buenos y sabios educadores. Cierra comillas el Papa. Lo que eso se les decía en Roma hace un año, ¿no? 2 años. Que desde sus enseñanzas de formación sean preparados para enfrentar los desafíos de un mundo pluralista. Yo creo que eso es lo que tenemos que formarnos para enfrentar un mundo pluralista. Este llamado resuena con el objetivo de formar docentes que no solo transmitan conocimiento, sino que también, y en sintonía con los valores evangélicos, guíen a sus estudiantes en el respeto y la inclusión, actuando como líderes en la construcción de una sociedad que valore la dignidad humana y la cohesión social.
En este sentido, los estudios sociales de la religión ofrecen una herramienta analítica, es decir, una herramienta para analizar, y nos ayuda a mirar cómo está nuestro presente, pero también para configurarnos como futuros educadores, para comprender la complejidad de la libertad religiosa y la interacción de esta con la diversidad cultural y espiritual. El educador católico tiene una responsabilidad especial. Debe integrar sus valores religiosos en un marco de apertura y diálogo que fomente la libertad religiosa y el respeto a la pluralidad. En contextos educativos multiculturales, su identidad, que enriquece la convivencia y forma ciudadanos conscientes y comprometidos. Los estudios sociales de la religión permiten a estos educadores desarrollar competencias interculturales y una sensibilidad que facilite el manejo de las diferencias en el aula, promoviendo la paz y la inclusión. La formación en valores debe estar centrada en la libertad religiosa y el diálogo, aspectos que no solo fortalecen la cohesión social, sino que también enriquecen el compromiso de los educadores con una educación inclusiva y respetuosa. En conclusión, en este camino hacia el jubileo, En conclusión, en este camino hacia el jubileo 2025, la identidad del educador católico debe reflejar un compromiso profundo con la libertad religiosa y la educación en valores. Este compromiso permite una comprensión crítica, y yo creo que ahí es donde está la posibilidad de comenzar a transformar. La crítica viene de crisis, y crisis quiere decir discernir, crisis quiere decir de alguna manera pasar por el tamiz. Tenemos que hacer crítica, pero también hacernos la crítica, porque de alguna manera criticamos una sociedad, pero no nos hemos dado cuenta también cómo hemos configurado nosotros, desde el cristianismo y desde el cristianismo católico, esa misma sociedad. Entonces hay aquí un lugar de reflexión fuerte sobre el papel que implica el papel del docente católico en este mundo plural y diverso. Les hago una invitación, les dejo mi correo electrónico si alguien quiere reconocer un poco más sobre la experiencia de lo que es la maestría y el doctorado en estudios sociales de la religión, puede tomar este QR y escribir allí, le podemos informar lo que requieran y lo que necesiten. De todas maneras, pues estamos de aquí todo el día para ese fin. Muy agradecido, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bien, a continuación, después de haber escuchado las reflexiones del profesor Jorge Martínez de Colombia, vamos a darle la palabra a otro académico que viene un poco de más al norte, viene de la Universidad Nacional Autónoma de México, que para nuestros amigos europeos, asiáticos y de África, habría que decirles que la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, es la universidad número 1 en América Latina. Es la primera y la mejor. Es una universidad gigante, gigante. De ahí viene Francisco Calzada, trabajador social y magíster en administración. Gracias por haber aceptado nuestra invitación, Francisco. Te damos la palabra. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Agradezco mucho esta invitación de este gran hermano Mario Sandoval y ante un atropellado viaje que tuve, pero finalmente estoy aquí. Y trataba yo de reflexionar por qué llegué. Finalmente, bueno, yo hubiese querido traer también dulces, pero les quiero dar como regalo esta experiencia que hoy traigo. Quizás haya un poco de contexto, porque como bien dice Mario, vengo de una universidad que es laica, una universidad que es gratuita y una universidad que tiene 400,000 alumnos. Estamos hablando prácticamente de una ciudad enorme. Y vengo de la Escuela de Trabajo Social, que tiene 3,000 alumnos, y una profesión del trabajo social que tiene valores afines a lo que implica la evangelización. En consecuencia, el tema que me puso Mario tiene que ver con el rol de la academia en la evangelización de los jóvenes, y para ello
Creo que no cambia. ¿Recién cambió? Ahí está. Bueno, primero decir que la academia como tal, que además de ofrecer esa educación de alta calidad, su principal objetivo y para el cual está formada, tiene que ver en la solución de problemas y el avance del conocimiento universal. De tal manera que los ejes a través del cual esta academia que se forma en la universidad tiene como eje, sí, la docencia para la enseñanza, pero también la investigación para generar conocimiento y la difusión de la cultura. Bajo 3 ejes se está brindando esta educación y es, digamos, el rol que está cumpliendo la academia. De tal manera que vamos a ver también que el papel de la academia en la ciencia y la tecnología es fundamental porque impulsa la innovación, la creatividad de las sociedades del conocimiento. Y no se concibe una sociedad desarrollada si no tiene un alto nivel de capital intelectual colocado al servicio del progreso. La academia como tal debe ser consistente, tiene una razón de existir y está enfocada al progreso. El progreso que tiene que ver con el capital humano, con el capital intelectual, con el capital cultural y también espiritual de una comunidad. Entonces, la academia también tiene que reflexionar, y tiene que reflexionar sobre todo en su misión, y la misión tiene que irse adecuando a las necesidades de la sociedad que constantemente evoluciona, y por eso es importante ubicarla en el contexto, en el entorno que desafía y que se tiene que enfrentar. La anterior crisis que vivimos, la crisis sanitaria, fue todo un desafío para la academia, no solo en lo que tiene que ver con el fenómeno como tal, sino también en cómo rompió muchísimas cosas en términos de cohesión social, cómo generó mucho duelo y demás, y que también a estos aspectos la academia tiene que dar respuesta y tiene que atender. La academia en consecuencia tiene un compromiso en el cual debe de reconocer las buenas prácticas. Y quizás es aquí donde me voy a detener en función de qué implica una buena práctica y cómo esta buena práctica que surge de lo urgente, de lo emergente por atender, se puede colocar bajo los valores y principios que lo hacen afines a una evangelización. Entonces, me voy a colocar en una buena práctica. Tiene que ver la academia como que la que brinda la luz del conocimiento, las juventudes, en este término que me gustó mucho que utilizó Jorge, que tiene que ver como estos jóvenes, digamos, discípulos de la esperanza, y por otro lado la evangelización, que tiene que ver con la transmisión de valores, vuelvo a decir, muy afines a la religión católica, cristiana. Y entonces la conjugación de esos 3 aspectos nos permite realmente ir colocando cómo poder hacer una buena práctica, partiendo de lo que implica las juventudes, no la juventud, las juventudes, porque en este caso esta heterogeneidad de jóvenes que están confluyendo en una universidad implica de todas las clases sociales, de todas las ideologías, y además esta pluralidad se tiene que considerar como una riqueza, porque hay una combinación también ahí de opiniones, de visiones, válidas todas ellas, pero que también están reflejando este contexto de la realidad social tan complejo. Y entonces estas juventudes, como esos aspectos de la esperanza, vamos partiendo entonces de estas invocaciones que ha hecho el Papa Francisco y que nos dice a los jóvenes, no enterréis vuestros talentos, los dones que Dios os ha regalado, no tengáis miedo, soñad de cosas grandes, defender a los pobres, no ser comunistas, defender a los pobres es no ser comunista, es ser el centro del Evangelio, y no dejen abandonados a los que sufren. Si los jóvenes no son los protagonistas de la historia, estamos fritos.
de tal manera que el Papa se ha convertido también en un líder que los jóvenes han reconocido y que también ha guiado estas buenas prácticas, además de estos grandes teóricos de la teoría social. Hablar de no dejar abandonados a los que sufren, ¿qué implica, por ejemplo, dentro de una buena práctica? ¿Qué implica, por ejemplo, para la academia poder realmente tener esa razón de poder brindar alternativas y soluciones para los que sufren? Y los que sufren tienen que ver también con el gran motivo y la gran misión de la evangelización. Y los que sufren los vamos a encontrar, al menos, digamos, en querer hacer una práctica, escogimos un territorio muy particular, donde encontramos todas las variables de lo que implica el sufrimiento. Y este lugar, que es realmente un lugar muy peligroso, tiene que ver con un territorio muy amplio que antes constituía parte del lago de Tenochtitlán, pero que por una visión política fue secado y en consecuencia llegaron asentamientos de todos lados y de una población de 120,000 pasó en el lapso de un año a 705,000. Y con los problemas que esto trajo, además de esta gran invasión territorial. Este municipio se llama Chimalhuacán y regularmente es conocido por las notas rojas que se difunden porque se encuentran cuerpos mutilados de mujeres que fueron asesinadas y que tiene un gran basurero al aire libre junto a un gran canal y constituye ese espacio donde han depositado muchos cadáveres. Este lugar, al menos, se coloca en el lugar 23 de la lista de los municipios más letales del país. Y además contiene además las más altas tasas de criminalidad y en donde a diario se ocurre un asesinato. En el registro que se tiene de personas desaparecidas, tan solo en 2 años hubo un incremento del 227%. Y en este municipio es donde ocupa el segundo lugar con más feminicidios en todo el Estado de México, por la cual existe hoy la alerta ciudadana. Y es percibido como el lugar de más riesgo para transitar en horario nocturno, principalmente para las mujeres. ¿Dónde están los que sufren? Están aquí, en este territorio, que es el cuarto lugar de los municipios con mayores índices delictivos en lo que tiene que ver homicidio, extorsión, robo a vehículo, robo a negocio, violación y violencia familiar. Aquí están los que sufren. Estos que encabezan, este municipio está dentro de las 10 peores ciudades para vivir en México y la peor en el Estado de México. Y esto tiene que ver con indicadores como resultados de la calidad de vida, de la cohesión social, el índice de satisfacción con los servicios municipales, pero también el índice de evaluación de sus alcaldes, de sus autoridades. Y entonces también esto complica mucho porque este contexto nos habla también de la violencia, del clientelismo político, de la desigualdad que ha generado la fragilidad en el tejido social. Situación que complica mucho. ¿Cómo recomponer aquí la confianza? ¿Cómo recomponer el tejido social? Y lo más importante, ¿cómo poder dar ciertas pistas para una evangelización? Sobre todo viniendo de una universidad laica. Y entonces este es el gran desafío. ¿Hacia quién vamos a dirigir nuestra intervención? Desde el trabajo social, pero compartiendo valores que son afines a la evangelización. Y encontramos que el 30% de la población son jóvenes, con una edad promedio de 23 años, que tienen una característica en común. El 70% de ellos se dedican al comercio informal, es decir, no tienen ningún tipo de seguridad social. Son cargadores, son vendedores ambulantes, en fin. Aquí está lo que el Papa nos ha insistido. Esta vulnerabilidad de la población. Estos jóvenes que corren el riesgo, además,
de ser captados por bandas que pertenecen, algunos de ellos, sí a este crimen organizado, pero también tienen que ver con que hay falta de fuentes de empleo formal, hay una precarización en las ofertas de trabajo, una muy baja escolaridad y hay un limitado acceso a la cultura y a la educación. De tal manera que de estos jóvenes, el 80% de ellos, por supuesto, no les gusta vivir ahí. Y así lo han testimoniado, por los robos, por el control político, porque no hay empleo, por las pandillas, por la pobreza, en fin. Ahí está nuestro objeto de evangelización. Que no lo podemos decir así abiertamente en una universidad laica. Pero ¿qué nos permite hablarlo así? Nos permite hablarlo cuando hablemos de valores, cuando hablamos de ética, cuando hablamos de lo que tiene implícita la evangelización. No se trata de ser evangelizadores clandestinos, se trata realmente de cómo estos jóvenes alumnos de una universidad pueden ir también formándose en estos valores para transmitirlo a otros jóvenes donde se está identificando que ahí están los abandonados y los que sufren. La estrategia que seguimos desde la universidad, donde en un principio nadie quería ir a ese territorio, por obvias razones, pero encontramos que varios alumnos vivían aquí, en ese territorio, y con ellos iniciamos, porque son parte del problema, porque son también parte del riesgo, y con ellos iniciamos el trabajo que después esto se fue agrandando. ¿Qué implica esta buena práctica a raíz de la academia? Primero, identificar los factores de la violencia vista por los jóvenes que viven ahí. ¿Cuáles son sus propuestas de cambio que ellos sugieren? ¿Cuál es el análisis de la factibilidad del cambio que ellos están pidiendo? ¿Y cuáles son los factores del proceso para el logro del cambio? Para poder lograr esto es la ayuda de la academia. La academia que nos permite hacer y estructurar modelos de atención, modelos de intervención, con metodologías muy bien diseñadas para el cambio. Y esos modelos son los que nos están dando la experiencia que lleva de la mano en conformar comunidades epistémicas, porque a raíz de esto se generan saberes que tienen que ser sistematizados a la que se puedan transmitir. Y entonces vemos que aquí están las características de estos jóvenes, que son varias, no quiero detenerme en ello, pero que las iniciativas de ellos sí eran un cambio. Pero el cambio tiene que lograrse con ellos. No tiene que lograrse, digamos, por los que vienen de fuera, sino con ellos mismos, y así se hizo. Se formaron colectivos de cultura solidaria para fortalecer el tejido social. ¿Y qué implica eso? Implica que desde la academia se brindó conocimientos en lo que es la perspectiva de género, en lo que implica la economía solidaria, en no ser y estar pensando en este modelo neoliberal de la competencia, sino de cómo en colaboración también se puede salir adelante. Y eso habla también de evangelizar. En esta participación social, que ellos tienen que ser promotores de su cambio, y en esta construcción también de ciudadanía, que nos ofrece también otra alternativa, y también en cómo reconstruimos el tejido social, generando nuevamente confianza entre los propios habitantes. Esa confianza que ha quedado rota porque las autoridades no dan respuesta. Esa confianza que ya no se da. Hay vecinos que no se hablan unos a otros y eso complica mucho recomponer el tejido social. ¿Cómo se puede ir recomponiendo? Fomentando los valores. ¿A partir de quién? Con los propios jóvenes. Y entonces estos jóvenes que iniciaron un gran trabajo no solamente implica la ocupación de tiempo libre, porque eso se puede hacer sin el conocimiento de la academia, sino cómo desde el talento que ellos tienen y con los valores que han recuperado de la confianza que se ha venido brindando, ellos pudieron sacar su talento, que implica algunos de ellos hacer algo que en México se llama alebrijes, o sea, la construcción de
de algunas formas muy extrañas que están aquí. Unos fueron muralistas, otros fueron talladores de piedra, otros se dedicaron a la poesía y otros productores de rap. ¿Cómo encontramos el apoyo en este territorio y de quién lo encontramos? Lo encontramos en un gran aliado que se convirtió y fue el único el que nos brindó el espacio para poder hacer eso. No las autoridades. Lo encontramos en el párroco que está en este lugar. Un párroco que cree en los jóvenes. Un párroco que nos ofreció todo el apoyo. Y un párroco que dejó ver cómo también en ese proceso de evangelización está apoyar al otro, y entre ese otro, que eran los alumnos, que ellos se dan cuenta que la iglesia no está cerrada, que la iglesia, si bien está en una crisis donde fue desalojando a los jóvenes, hoy trata nuevamente de volverlos a convocar, y los convoca a través de la confianza. Ese párroco les enseñó a los alumnos a ver en nosotros a los Cristos, y así les llamamos, esos Cristos que sufren y a los que estamos dedicados todo el esfuerzo. Finalmente la experiencia, y lo vuelvo a decir, tiene que ver en cómo el conocimiento de la academia se puede transmitir hacia los abandonados, hacia los que sufren, pero a través del conocimiento, pero ligado con valores. Y valores, vuelvo a decirlo, que son afines a la evangelización, el respeto, la solidaridad, el apoyo, el acompañamiento, que finalmente es mucho de lo que el Papa nos ha insistido mucho. Hoy el Papa se convierte para los alumnos, inclusive, al igual que Marx, al igual que Freud, al igual que Max Weber, en fin, que también se está consultando por lo que ha venido aportando. Finalmente, habría que decir que la educación, la investigación científica, humanística, la innovación, la creación artística puede encontrar una estrategia de desarrollo que nos permita superar viejos rezados, nuevos problemas y preservar y difundir nuestra riqueza natural y cultural, pero sobre todo con los valores. Esto está ya plasmado en un libro, ¿no?, que se recuperó toda la experiencia, todo este saber que se sistematiza y que hoy se ofrece, digamos, para ver esas posibilidades de actuación y de intervención en contextos tan complejos como en el cual nosotros estuvimos trabajando por 3 años consecutivos. Bueno, esa es la experiencia que yo les traía, quise ser muy concreto por razones de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Gran experiencia que nos has compartido. Muchas gracias, Francisco. Ahora vamos a dar unos minutitos para preguntas o comentarios que quieran hacer tanto de la exposición de Jorge como de Francisco. Le damos la palabra a Teresa de Nigeria. Thank you. Thanks to the professor from Colombia. Is he still around? Thanks for your sweets. I visited Colombia and it's a very beautiful country. Now, thanks for your presentation on religious pluralism and religious freedom. But, and also thank you for bringing up the United Nations Declaration on Human Rights, Article 18, because that is a very strong article we use at the United Nations. I worked for the United Nations for 3 years, 4 years actually. 3 years with the Holy See, 1 year with my country, Nigeria. And I noticed that at the United Nations, especially under President Obama, the Article 18 was often undermined. And I'm not making a political statement when I say that it was easier defending religious values under President Trump. However, that aside, I have a problem, or could be an issue with translation, because when you did your presentation, I was expecting to hear certain things that the Pope said we needed to use when qualifying or discussing religious pluralism. And that is, we need to understand that pluralism
is not relativism. So pluralism is not relativism, and pluralism needs to be premised on the absolute truth. Because truth is not something that is in variance. Truth is you have the absolute truth and then you have the relative truth. So pluralism and freedom must be premised on the fact that we as Catholics, exercise a spirit of ecumenism, dialogue, harmony with other religions, understanding for everyone, whatever they choose to believe in. But that is not to deny the fact that there are our claims, our religious claims to absolute truth is not compatible with certain worldviews. So we need to defend those absolute truths against certain worldviews. The other problem I had with your presentation was I was trying to understand your term of reference when you use the word diversity. And I asked the presenter from UNESCO what he meant when he used the term inclusivity. Because at the UN, which is my term of reference, the word inclusivity has been very problematic in the sense that it wasn't interpreted the way UNESCO interpreted it, because it says it was streamlining so that people who are on the spectrum, for instance, can be mainstreamed into schools and not feel excluded. But at the United Nations, inclusivity was about neutrality of those religious freedoms talked about in the Article 18 of the UDHR. So we need to understand your term of reference, and I'm wondering, when you talk to, I guess, again, I'm saying that it could be a matter of interpretation. It could also be that you didn't have enough time. I wonder where absolute truths features in discussing religious plurality. To the professor from Mexico, thanks for your presentation. Pope Francis talked a lot about that preferential treatment for the poor. And I am doing a research on employability to see how institutions can be employability compliant, because that way a platform is created for the poor people. They're given the same opportunities that others have and they probably don't have. But again, when we infuse universities with a sense of religion and understanding and encountering Christ and what we've been talking about regarding experience and competence, then the poor will not have a sense of entitlement, but they would have a sense of recognition, seeing that Christ who was poor, understanding Christ in every man, because Christ actually went through every possible experience we can think of, and so in a sense it's not a bad thing to have some privation as long as we don't see it as limiting. Okay? So I hope the point I'm trying to make is that in protecting our religion, we need to be careful not to fall into that other extreme. Again, coming back to Colombia, there is a danger of falling into that other extreme of presenting religion in such a way that it can become wishy-washy and kind of fluid. I think we need to be careful about that. Thank you. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Prosigue. Y luego le damos la palabra a Francisco y le damos la palabra a Jorge para la respuesta y posteriormente pasamos rápidamente al otro panel porque ya está con nosotros Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Okay, so this is, I would have spoken for slightly longer, but I agree with everything that Teresa just said. Thank you for both presentations, and I hope the interpreter will interpret this. Thank you for the interpretation. It is wonderful. So thank you to the interpreters. I agree very much with the important point you made about otherness. And in fact, church documentation tells us that our own identity as a human person comes to authentic maturity to the extent that we open up to others. So we only recognise and know ourselves when we know others. Okay? However, I take exception
with the key message of the presentation, and this is why. A truly Christian vision of humanity is one that embraces diversity, is one that is open to otherness, is one that listens, is one that dialogues. This is something that we should not be rejecting. If our Christian and our Catholic schools are not doing this, then it's not that the religion that is wrong, it is the school and how they are being taught and the pedagogy that's taking place. Because a truly Christian vision of humanity should be embrace everything that you were talking about. A range of different perspectives. Our Catholic social teaching demands this of us, to be open to others, to welcome others. Okay? Let me give one short example. I come from one of the most plural countries, pluralist secular countries in the world. More so than my good friends south of the border. I'm in Scotland. We have people here from England. Scotland is so secular. And it has embraced diversity supposedly so much that now the voice of religion is cancelled, no matter what that religion is. So currently, for example, we have a big spotlight on the gender debate, transgenderism. A young person can go into a Catholic school in my country and say that they are of a different gender, okay? We support them, we embrace them, but if anybody suggests that they are wrong or there is another viewpoint or here's the church's view on this, both pastorally and theologically, cancelled. We don't want to hear, you're not allowed to say this, we are diverse. If we are truly diverse, then we should be listening to all perspectives, including the perspective of faith. And in my own country just now, the Catholic population is about 15-16%. We educate 20% of the country's children, the Catholic schools. And this is something that we are having to grapple with. We have state schools, so we are attentive to both Caesar and God, but God is diminished. We are not allowed to give the real truths and teachings of the church. Don't want to hear it, and if you speak up about it, you are hounded. Some people, they are in danger if they give an alternative perspective. This is not good. This is not a good position. So there is so much about your presentation, George, that I really agreed with, but you provoked me, you challenged me, and I have and that's good. I think when we're here, we want to be challenged and hear other perspectives so that we can reaffirm what we think is the right thing. But so I'm not asking a question. It is a warning from being in a country where religion is now, we are diverse. No, we're not. If we're truly diverse, then the voice of religion and the place of religion would be good. And just the very final point, just to reiterate, a truly Christian vision of humanity and truly Catholic education should be doing all of the things that you were proposing. Muchas gracias, Rosy. Ahora le vamos a dar brevemente la palabra a Francisco y a Jorge para que puedan hacer un último comentario o responder alguna de las preguntas que les hicieron. Francisco y Jorge, por favor. Bueno, en el primer momento no me funcionó el traductor, pero no por la persona que está allí, sino por el aparatico que me falló, entonces no te escuché muy bien, pero quisiera como decir que cuando hablo de pluralismo, obviamente no es igual a relativismo. Yo creo que ahí hay una diferencia epistemológicamente hablando. Y lo quiero como decir que aquí hay un problema epistemológico, es decir, suena ya muy filosófico y muy conceptual, pero
en un primer momento pensamos epistemológicamente desde las categorías conceptuales que históricamente se han configurado en nosotros. Es decir, pensamos y leemos el mundo desde estos conceptos que han sido eminentemente occidentales, que han sido eminentemente eurocéntricos, que han sido eminentemente falocéntricos, ¿sí? Y con el cual leemos el mundo. Entonces muchas veces nuestras formas de comprensión del mundo pasan por esas construcciones de verdad que se nos han dicho que es la verdad, ¿sí? Y entonces lo asumimos. Y en algún momento cuestionar esa verdad termina siendo problemático, termina siendo, digamos así, porque me quiebra mi marco, ¿sí? Me quiebra donde estoy. Pero si pensamos que el otro puede tener otro marco de interpretación del mundo, ¿sí? Pues tendríamos que tener precisamente unas posibilidades de una hermenéutica diatópica, es decir, una interpretación del mundo desde esos otros lugares. Yo creo que es interesante como, por ejemplo, un filósofo, Bátimo, que lo hemos nombrado en estos días, habla de la koiné, es decir, de ese diálogo que implica reconocer al otro. Y yo hablo mucho de la kenosis. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición humana, pasando por uno de tantos. Y entonces ahí viene una pregunta al cristiano, al educador cristiano, al educador católico, y es el reconocimiento del otro y el escuchar desde el otro. Creo que nos hace falta escucha. Es decir, creo que uno de los elementos de la formación en términos de los que acompañamos procesos sociales, procesos educativos, me encantó lo que hiciste, porque tu trabajo es escuchar lo que está pasando con los jóvenes, no con los jóvenes, porque son plurales, son diversos, ¿sí? Hay una pluralidad allí, tienen diferentes diálogos. Y entonces yo quiero hacer como la distinción en que no es igual relativismo a pluralismo. Pluralismo es las diversas formas de comprender el mundo. Relativismo es que todo vale. Y yo creo que no todo vale. Es decir, allí precisamente, artículo 18, artículo, en el caso de la Constitución colombiana, artículo primero, es decir, reconocer al otro en su humanidad, ya hay un valor, ¿sí? Hay un valor primero. Y entonces trataba de plantear que Cristo se hizo humano, ¿sí? No se hizo cristiano. Jesús se hizo humano, ¿sí? Y luego nosotros seguimos a ese humano, ¿sí? A ese cristiano, a ese Cristo que es, bueno, desde la fe todo lo que eso implica, pero Él se hizo humano, es decir, reconocer al otro en lo humano sería precisamente el reconocimiento de la pluralidad, porque la humanidad es múltiple, diversa, ¿sí? Y hay múltiples formas de creer. Pero la posibilidad de nosotros es reconocer primero nuestras creencias para acompañar las creencias de los otros y, ¿por qué no?, plantear públicamente nuestra fe, nuestras creencias, nuestro culto, pero también reconocer el culto, las creencias de los otros. Y ahí pasa una formación. Es decir, sí, creo que el proceso de secularización que se ha dado en el mundo ha sido a veces muy desde el escritorio. Perdóneme, Mario, aquí. No, digo por el tiempo. Porque se ha dado una secularización desde el escritorio, es decir, Weber y los demás filósofos o sociólogos escribieron, pero las prácticas han llevado a que hay una diversificación del campo religioso, hay sincretismos, hay formas híbridas de la religión que no podemos desconocer. Y países que se declaran en una constitución tienen prácticas muy religiosas, Uruguay, México, en fin. Entonces, Colombia explícitamente comienza con un preámbulo, ¿sí? Y ese preámbulo invoca a Dios. Luego el artículo 1 sí dice Colombia es un país, ¿sí? Pero Colombia como tal no se ha declarado que sea laica, ¿sí? Nombra a Dios, pero permite una libertad religiosa y de cultos como un ejemplo de reflexión que estaría detrás. Muchas gracias, Jorge. Francisco, le damos la palabra para un último comentario, para luego pasar inmediatamente al otro panel con el profesor Mario Aguilar. Gracias. Bien, bueno, lo que comprendí es que cómo hacerle para convencer
a los demás. Es un proceso complejo y lo que a nosotros nos funcionó fue la estrategia de cómo el joven transmite al otro joven. El joven que es formado en la academia con un conocimiento ayuda al otro joven que tiene un problema. Cuando es un encuentro entre pares, genera confianza. Pero sobre todo, un joven convencido de valores, que además del conocimiento lo suma al valor y lo transmite. A veces no se comprendía y nos decían, bueno, le decían a los jóvenes, ¿por qué me ayudas a mí? ¿Por qué quieres ayudarme a mí? ¿Quieres mi voto? ¿Quieres algo clientelar? No se comprendía el por qué ese apoyo. Y cuando se responde, te apoyo porque nos toca ayudarnos unos a otros. Te apoyo porque vives un problema que también yo tengo. Te apoyo para hacer ver que con fe, que con esperanza se puede salir, pero también con lo que la ciencia nos ha brindado. Y en ese sentido generó mucha confianza. La ciencia, en consecuencia, es ahí donde se ve reflejado, en dirigirse exactamente en donde está el problema para poderlo solucionar. No hay forma de hacer un cambio social si la fe no se suma a la ciencia y la ciencia a la fe. No están divorciadas. La esperanza se forma en este binomio ciencia y fe, y eso fue lo que hicimos. Muchas gracias, Francisco. Démosle un gran aplauso nuevamente a Jorge y a Francisco por sus tremendos aportes desde Colombia y desde México.